Bien, hermanos, hoy vamos a ir a un texto donde estamos avanzando en la carta del apóstol Pablo a los romanos y venimos viendo un porcentaje de la carta, ¿sí? un fragmento de la carta en la cual comprendemos que Pablo nos está introduciendo a una teología o a una doctrina fundamental para la comprensión del Evangelio. Y esta doctrina es ni más ni menos que la depravación absoluta del ser humano. En el texto que hemos leído encontramos varias afirmaciones que nos muestran de que el hombre no está en capacidad de acercarse a Dios por sí mismo. Hermanos, yo quiero que podamos comprender estas ideas de una manera correcta, ¿sí? Porque es muy fácil intentar filosofar o hacer en cierta manera una teología errada de lo que no está. Y lo que debemos hacer cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios es ni más ni menos que someternos a ella. Sí, hay un montón de cosas que seguramente en la palabra de Dios no entiendo ni vos entendés, ¿verdad? Hay cosas en la Biblia que la verdad que son difíciles de comprender. Hay muchas personas, nosotros estamos en ese lugar donde vamos en un proceso de aprendizaje y seguramente el proceso de aprendizaje en el cual vos hoy estás no es el mismo que el mío. Tiene que haber muchos factores, ¿sí? En el cual en ese proceso se da ese proceso de aprendizaje. Uno de los factores importantes o muy importante es el tiempo. Aunque tengo que reconocer de que hay personas que pueden estar en una iglesia durante 20 años y su crecimiento no es bueno. Sin embargo, el proceso natural del crecimiento, si uno es alimentado, ¿sí? Como un niño. En estos días donde soy padre, casi todo lo tomo por este ejemplo, ¿no? Estoy viendo a Saraí, ¿sí? De repente cuando hace un mes yo la miraba a ella, era como una cosita así, y hoy ya está una cosita bastante más grande, ¿no? Es un proceso natural, ella se está alimentando. Incluso cuando la llevamos a la pediatra, el problema que encontró la pediatra con ella, y por eso tuvimos estos tiempos turbulentos, fue que no ganaba peso. Entonces no había un desarrollo natural en Saraí. Y eso obviamente encendió las alarmas y se tuvo que trabajar. Los médicos tuvieron que trabajar para ver dónde estaba el problema y por qué Saraí no estaba desarrollándose, ganando peso de una manera normal. Bueno, en la vida del creyente, hermanos, es exactamente lo mismo. Hay procesos que son naturales. Hay procesos naturales y hay un proceso natural también de nuestra comprensión del Evangelio. Ahora, por esto, hermanos, es importante ser tolerantes en algún sentido. ¿Sí? Ser tolerantes en algún sentido.
Hermanos, es importante que nosotros erradiquemos la intolerancia espiritual dentro de la iglesia. Y esto lo hemos visto hace unas semanas en Romanos. Es importante, hermanos, que seamos tolerantes en el proceso de aquellas personas que están avanzando y creciendo en su fe. Ofe me dijo ayer, me dijiste, debía tener, ¿cómo era, Ofe? Gracia. Y es verdad, o sea, la Biblia nos llama a tener y actuar en gracia con las otras personas. Obviamente, en el proceso natural comprendemos que la persona va avanzando en su conocimiento, en su comprensión del Evangelio. Ahora, si una persona viene y nos dice que Cristo no es Dios, bueno, ahí estamos en un problema. Ya ahí no hay un crecimiento natural, hay algo que debemos examinar en esa persona y atacar, no atacar en el mal sentido, atacar, como lo hicieron los médicos en la infección que Saraí tenía. Debemos erradicar esta idea, esto malo de la vida de la persona, ¿sí? Ahora, no lo hacemos agresivamente. Vamos con la palabra y le mostramos lo que la Biblia dice, hermano, mirá, hermana, mirá. La Biblia enseña esto, debemos someternos ante la palabra de Dios. Entonces, comprender el Evangelio es un proceso, hermanos, es un proceso. Pero lo que sí debemos entender es que yo no puedo definir el Evangelio. Yo no puedo, o sea, a lo que me refiero es, no me toca a mí ser quien define el Evangelio. El Evangelio es y surge de la misma palabra de Dios. Es la Biblia la que define lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. Entonces, si la Biblia a mí me dice que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados, entonces, ¿yo qué debo hacer? No, para mí no debe ser muerto, Voy a poner ahí un asterisco y yo no sé si muerto significará muerto. Muerto significa muerto, hermano, o sea, muerto. Dirían los jóvenes hoy, palmó, ¿sí? O sea, está. No hay vida en él, eso significa. Está muerto en sus delitos y en sus pecados. Yo no puedo pensar o atribuirme a mí o ponerme como juez y decir, bueno, yo no creo eso. Una vez, siempre cuento esto, alguien me dijo, yo no creo en la predestinación. Fue así, ¿eh? Yo no creo en la predestinación. Mi respuesta fue, con amor, de verdad, hermano, ¿vos podés no comprender la predestinación? ¿Podés no aceptar, si querés, la predestinación? Pero decir no creo en la predestinación es decir no creo en la Biblia, porque quiero comentarte que la Biblia habla de predestinación. Entonces ya solamente decir no creo en eso es decir no creo en la Biblia. Es importante definir y entender que la Biblia es nuestra guía de fe y práctica. Entonces, la Biblia nos dice y hemos visto que el hombre está en una condición, su condición es pecado. La condición del hombre, hermanos, es oscuridad. Lo hemos visto en todos los capítulos o el capítulo anterior. Vamos nuevamente, si quieren. Romanos capítulo 1. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Miren, están llenos de injusticia, están llenos de maldad, están llenos de avaricia, de malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, ¿sí? Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios. Creo que ese es el que más me gusta, ¿no? Lo define. Lo define. ¿Qué es un aborrecedor? Es alguien que odia
a la otra persona. Aborrece, es detestar a lo otro. Y esta, hermanos, por favor, miren el texto, esta es la condición del hombre. El hombre aborrece a Dios porque el hombre se ama a sí mismo. Por eso el hombre aborrece a Dios. El hombre ama a los dioses que él ha creado en su propia mente. El hombre ama a sus dioses. Por eso Dios los ha entregado, dice el texto, a una mente depravada. Miren, capítulo 2, hermanos, versículo 1. No tienen excusas. Está relatando el apóstol Pablo en estos versículos a todos los hombres. Entonces ahora Pablo dice, no hay excusa. Y alguien me dirá, bueno, pero no sabemos si es para todos los hombres. Miren el texto, porque no tienen excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, no hay excusa. Todos los hombres están en esta lista, hermanos. Pablo, en otras palabras, está diciéndonos a nosotros que todos los hombres están aborreciendo a Dios y que en sus corazones lo que abunda es la inmundicia, el pecado. Esa es la condición de todo ser humano. En teología, como dije, esto se conoce como depravación absoluta. ¿Y por qué absoluta? Bueno, porque no es parcial. Si fuera parcial en el listado que el apóstol Pablo nos está dando, diría, pero también, ojo, esperen por favor, es verdad, hay maldad, avaricia, inmundicia, malicia, pero también, pobre hombre, es un poquito bueno, de vez en cuando actúa en amor, también tiene caridad. No dice eso el texto. Seguramente me preguntarás, sí, pero ¿qué con aquellas personas que actúan, no cristianos, que actúan, por ejemplo, en beneficio de los pobres? John Piper siempre dice que en realidad ellos no están pensando en el beneficio de aquellos necesitados, sino en engrandecer su propio ego, su Dios. Ah, qué bueno soy, mira, le doy a este pobre parásito, le doy. Ese es el corazón del hombre. Por eso cuando alguien te dice, bueno, pero yo soy bueno, la Biblia nos dice que no hay bueno, no hay justo, ni aún uno. ¿Qué significa que no hay justo ni aún uno? Que no hay uno, eso significa. Ni uno. Todos, dice el texto bíblico, se desviaron, a una se hicieron necios. Todos. Ahora, hermanos, ¿saben que en la predicación de Pablo surgió un grupo de personas en las cuales se vieron y se creyeron fuera de este listado? Y eso es lo que hoy vamos a ver. Quiero que pongas en tu mente esta imagen. Dios, hablando por medio del apóstol Pablo, es el fiscal acusador. El acusado es los hombres, todos los hombres. Sin embargo, parte de ese grupo de acusados creyó o se consideró estar fuera de ese grupo de acusados. Entonces, ahora en la imagen tenemos al fiscal acusando a los detractores de la ley, a un pueblo el cual está siendo acribillado por acusaciones. Pero de repente aparece otro grupo fuera de ese grupo que está con su cabeza constantemente diciendo, tiene razón. Los hombres son malos y ellos, tiene razón Pablo, muy bien, los hombres son
malos. Los hombres son pecadores y ellos, estos desgraciados, son pecadores. Este era el pueblo judío, hermanos. Ellos leyendo la carta a los romanos, algunos empezaron a creerse la idea de que ellos estaban fuera de este grupo el cual Pablo había hablado, nos había relatado en los versículos anteriores. Versículo 17, capítulo 2, si tenés tu Biblia, por favor, acompáñame. Y hoy quiero que veamos algunos aspectos que surgen de este texto bíblico. Lo primero que vamos a ver es la jactancia del pueblo judío. Ellos se jactaban, hermanos, porque tenían algunas cosas especiales para ellos, entonces esto los convertía en el pueblo especial, con un trato especial de Dios. Ellos hacían una división entre los judíos, el pueblo de Dios, los gentiles, cosa un poquito menor, y todos los demás, ¿no? Pero ellos dividían a los pueblos. Y quiero que veas esto interesante, es que hoy hay muchas corrientes que continúan haciendo esto. Hace algunos años atrás hubo una ola de iglesias, no quiero hablar mal de iglesias, pero es lo que ocurrió. Hubo una ola de iglesias que comenzaron a surgir desde un movimiento judaizante. Incluso yo trabajo en Sociedad Bíblica, pero antes que estaba en la venta, constantemente venía gente al local preguntándome si vendíamos shofar, kipá, y yo lo veía y no tienes aspecto de judío. Perdón, me puedo equivocar, perdón. ¿Sos judío? No. Pero hermano, tenemos que cumplir la ley. Y yo obviamente empezaba a indagar, ¿no? ¿A qué te refieres cuando hablas de cumplir la ley? Hermanos, en nuestra iglesia acá, hace algunos años atrás, Ofelia es testigo de esto, Vane, no sé si alguien más estaba, tuvimos un grupo de judaizantes que por medio de YouTube, ni siquiera es que se juntaban, por medio de YouTube, fueron influenciados a tal punto que fue la primera, o por lo menos que yo recuerde, excomunión de nuestra iglesia, donde se se los expulsó literalmente de la iglesia. Personas que creían que la justicia se encontraba en las obras, se jactaban de conocimiento. Para ellos nosotros éramos solamente ignorantes. Recuerdo en la asamblea que tuvimos una reunión con un pastor llamado Daniel Chebrao, un hombre que algo sabe, y ellos casi que trataban a este hermano como si fuera un niño ignorante que nunca había abierto la Biblia. Y ellos literalmente habían comenzado a leer la Biblia hace 2 días, 3 días. Pero ellos eran los sabios. Hermanos, la Biblia nos habla acerca de esta jactancia, y aunque muchas veces no entramos en esta religiosidad judaica, muchas veces, hermanos, nos camuflamos en un nuevo judaísmo dentro de la iglesia, donde empezamos a ser jueces de otros. Nos jactamos como lo hacían los judíos. Pero yo tengo tantos años de seminario bíblico. ¿Qué sabrá ese ignorante? Los judíos creían que tenían cierta superioridad con los gentiles. Lo segundo que vamos a ver es la verdadera realidad de las personas que actúan de esta manera. Su pecado
el cual se ve reflejado en la manera en la cual se posicionan ante los demás. Y lo tercero, vamos a ver lo que significa la circuncisión en el texto bíblico. Acompáñame, por favor. Versículo 17. Pero tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres tú, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de las faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas el templo, los templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te guardará a ti, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermanos, tenemos una escena en este momento. Como dije, hay un pueblo el cual, luego de la acusación del apóstol Pablo, se ha puesto del lado del fiscal. Y ahora ellos creen que tienen el poder y la autoridad moral para juzgar al pueblo el cual estaba siendo acusado. Este es el pueblo judío. Hermanos, hay algunas cosas que debemos ver en cuanto a lo que ellos están haciendo. Primero, lo que la Biblia nos dice, o lo que el texto nos dice, es que ellos se jactaban de tener algo que los gentiles no tenían. Y esto era la ley. Ellos decían que eran maestros. Se consideraban a sí mismos como maestros. Personas que estaban capacitadas para poder enseñar a otros. Sin embargo, la enseñanza que ellos daban no la ponían en práctica. Ellos predicaban en contra del robo. El robar es pecado. Sin embargo, ellos robaban. Ellos hablaban en contra de la idolatría, del adulterio. Sin embargo, lo que practicaban era idolatría y adulterio. Ellos, en otras palabras, se enorgullecían de su buena teología reformada, de su ley. No estoy en contra, yo soy de teología reformada, por favor, no crean lo contrario. Pero a pesar de que se jactaban
de su buena teología, de su buena ley, lo que ellos hacían era deshonrar a Dios, porque violaban la ley. Ahora, hermanos, miren lo que el texto dice que ocurre cuando este corazón surge a la luz. Cuando se empieza a ver la realidad de este pueblo. Entonces, ahora, por causa de estas personas que decían ser algo y no lo eran, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. Lo primero que quiero que sepas, hermano, hermana, es que si vos estás confiando en la ley, y no estoy específicamente hablando de la ley judía, sino que estás confiando en tus propios méritos y en tu autosuficiencia, quiero decirte que tu camino está errado. A pesar de que creas que estás en el camino correcto, aunque creas que estás en el lugar correcto, en realidad, hermano, hermana, lo que estás haciendo es ni más ni menos que religiosidad. Los judíos, a pesar de que habían escuchado el Evangelio, porque Pablo está hablando para los romanos, al pueblo que estaba en Roma, y dentro de ese pueblo había judíos que a pesar de que habían conocido la verdad de Cristo, seguían jactándose de sus propios méritos. Y Pablo entonces les escribe y los posiciona en su lugar. Hermano, tengamos cuidado de no estar confiando en nuestra autojustificación. Seguramente estarás pensando, bueno, pero yo confío en Cristo. Yo sé que Cristo es el que me salva. Yo sé que Cristo es el que actúa. Pero hermano, cuidado de no creer de que nosotros podemos ganar o obtener la gracia de Dios. Lo segundo que vemos y que notamos de este pueblo es una religión superficial. Hermanos, la religión no es mala. Somos llamados desde la palabra de Dios a vivir una verdadera religión. El problema está en cuando vivimos una religión superficial. La verdadera religión nace de la relación personal con Dios. La falsa religión nace desde la jactancia del hombre. ¿Cuál religión estás viviendo? Desde el versículo 21 encontramos entonces la verdadera condición pecaminosa de estas personas. Vemos que en realidad de lo que ellos se jactaban, en realidad no vivían lo que ellos predicaban. Aunque decían confiar en la ley, transgredían la ley. Aunque decían vivir una verdadera religión, ellos cometían los pecados que juzgaban. Su condición era y es ni más ni menos que condición de pecado. Pablo nos va a retar, hermanos, a no vivir una vida de hipocresía. No seamos como los judíos de la época. No podemos separar
la profesión de la ley, del vivir la verdadera ley de Dios. Santiago 1, versículo 22, 25, por favor, acompáñame con tu Biblia. Solamente el 22. Ellos decían tener la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esto es lo que el pueblo judío hacía. Ellos oían el mensaje de la palabra, sin embargo, lo que ellos vivían no tenía nada que ver con el mensaje de la palabra. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo nos está mostrando es que la ley lo que hace es mostrar nuestra verdadera condición, ya sea que seas judío, gentil, griego, no importa. Pablo, en otras palabras, nos va a decir de que nuestra condición es transgresores de la ley. No importa si creemos, no importa si nos autoengañamos en creernos instructores, maestros, no importa la jactancia que tengamos, hermanos, lo que en verdad somos es transgresores de la ley. Ahora, ¿qué entonces debemos hacer? ¿Qué debo hacer si la Biblia me dice de que no hay una posición para mí o para vos en la cual podamos salirnos de este listado que el apóstol Pablo nos da? Ahora, hermano, hay una buena noticia. Y la buena noticia es de que Dios ha actuado en nosotros. Esto es el Evangelio, hermanos. En otras palabras, nosotros somos transgresores de la ley. Nosotros estamos en ese listado que el apóstol Pablo nos ha dado de pecadores, de hombres y mujeres con un pecado que nos ha llevado a la muerte espiritual. Sin embargo, hermanos, Dios ha actuado. ¿Dónde es que encontramos el obrar de Dios? En el texto. Quiero que me acompañes, por favor, a Ezequiel capítulo 36. Pablo nos va a hablar y nos ha hablado de la circuncisión, lo que eso representaba en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 17 nos relata en cuanto Dios hace un pacto con Abraham y dentro de ese pacto Dios establece la circuncisión como señal del antiguo pacto. Ahora, hermanos, debemos comprender que todo, absolutamente todo en el Antiguo Testamento nos guiaba y nos guía a una persona, a Cristo. Incluso la circuncisión es reflejo del Evangelio. Dios, fuera de la circuncisión, hace una promesa a los hombres. Y esto no es específicamente para el pueblo judío. Lo vamos a ver ahora. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y miren esto, hermanos, quiero llegar a esto y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Quiero explicarte rápidamente lo que este texto significa. Lo primero que encontramos es el obrar de Dios en todo creyente. Lo que el texto nos dice es de que Dios hace en nosotros una obra interna, donde Él opera en nuestros corazones de piedra. En otras palabras, Dios utiliza un bisturí donde Él abre nuestro pecho y quita el corazón de piedra. Y Él ahora lo suplanta por un corazón de carne. Hermanos, esto es la regeneración del hombre. Es una promesa de Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Este es el cambio que Dios hace en nosotros. Esta es la condición en la cual cada creyente, cada cristiano que viene a Cristo se encuentra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora miren qué interesante, hermanos. Hoy hay una polémica dentro del ámbito cristiano en cómo debemos y cómo caminamos. Sin embargo, miren lo que el texto bíblico dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Hay una teología errada, y esto es una teología arminiana, voy a decirlo, de pensar de que Dios salva al hombre en la cruz, lo regenera, lo justifica y lo abandona. Lo abandona a su propio azar. Hermanos, debemos comprender que la obra de Dios es completa y absoluta. El Dios que te predestinó y que te llamó de las tinieblas a la luz admirable es el Dios que te presentará ante el Padre fiel y sin mancha. El mismo Dios que te salvó de tu pecado es aquel que te sostendrá firme para que no caigas. Dios obra en nosotros una operación en la cual nos permite ahora vivir dependientes de Él, de su Espíritu, para que podamos caminar en sus estatutos. Hermanos, yo no estoy negando que debemos caminar. Tal vez alguien diga, no, pero es un poco ligero pensar de que debemos... No, hermanos, estoy diciendo, Dios nos ha transformado, ha puesto un corazón de carne, ha puesto su ley, su espíritu, y Él ahora nos llama a caminar. Lo que yo estoy diciendo, sí, ¿verdad?, es que cada paso que vos y yo damos está en dependencia del Espíritu Santo. Yo no puedo quitar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios de nosotros. Hermanos, quien verdaderamente comprende el Evangelio, esa persona
es circuncidada en el corazón. Dios obra quitando el corazón de piedra. Él deposita, pone en esa persona el Espíritu. Y ahora, por medio del Espíritu, esa persona empieza a caminar en fe. Fíjense en el versículo 29, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Miren eso, por el Espíritu. No por letra, por el Espíritu. En otras palabras, hermano, quiero preguntarte, ¿dónde está tu jactancia? ¿Dónde queda? Ahora, hermano, quiero preguntarte, ¿te estás gloriando en algo que no sea Dios? ¿Te estás jactando? ¿Te crees capaz de juzgar a otros? ¿Cómo es en verdad tu religión? ¿Estás viviendo una verdadera religión en dependencia de Dios? ¿Estás viviendo una verdadera fe dependiendo del Espíritu de Dios? ¿O te crees moralmente en condición de juzgar a otros? La Biblia afirma que nosotros somos el pueblo de Dios. Eso es lo que el texto dice, ¿lo vieron? Versículo 28. Luego en el versículo 17 hablar a los judíos, etnia. En el versículo 28 dice, porque no es judío el que lo es en el exterior, ni la circuncisión, la externa, en la carne. Si tenías alguna idea de que ibas a ser un pueblo judío o una etnia del pueblo de Israel, quiero decirte que eso no es así. Hay personas que oran por Jerusalén, por Israel. Yo no estoy en contra de eso, hermanos. Pero para mí es lo mismo orar por Jerusalén, por Israel, que por Haití. Es una nación más que necesita de Cristo. Es un mal concepto que tenemos teológico. Debemos comprender de que nosotros ahora hemos sido llamados por Dios para ser circuncidados en nuestro corazón. Debemos comprender la obra que Dios ha hecho en nosotros, quitar el corazón de piedra para poner un corazón de carne. Debemos comprender de que Dios nos ha hecho su pueblo, el pueblo de Dios escogido, porque ha puesto su Espíritu en nosotros. Debemos comprender que nada de lo que nosotros hagamos procede de los hombres. Todo procede de Dios. Termino con esto, hermanos. ¿Saben por qué hay una teología errada en cuanto a esto? Porque como hombres tenemos la necesidad de ser reconocidos. Tenemos la necesidad de posicionarnos en nuestras propias obras o actos. Quiero decirte que la Biblia te pone a vos y a mí y al pueblo judío que se jactaba de algo en la misma condición. Y es pecado. Hermanos, si querés gloriarte,
Si querés jactarte, si ves que en tu corazón deseas eso, hay una necesidad de autogloria, entonces quiero contarte que la Biblia nos dice que hay solamente una manera de jactarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos no, pero hay una sola manera. Y es el que se gloríese en el Señor. Nuestra gloria es Cristo. Pablo nos ha mostrado de que no hay hombre ni mujer que esté fuera del juicio de Dios. Aunque el hombre quiera apoyarse en la ley de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Pero también nuevamente el apóstol Pablo nos ha mostrado un destello del Evangelio, de la gloria de Dios, y nos ha contado de que somos ahora parte de un pueblo que ha sido salvado por gracia, que no puede jactarse sino en la obra de su Señor, que depende del Espíritu y del obrar de Dios en él. Y que alaba a su Dios por lo que ha hecho. ¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Dónde te encontrás? ¿Estás jactándote de ser alguien o algo fuera de Cristo? ¿Podés reconocer tu verdadera condición pecaminosa? ¿Podés reconocer la verdadera realidad en tu corazón? ¿Y podés comprender de que dependés del obrar de Dios, incluso en tu caminar diario? Hermano, cada vez que intentes esforzarte para hacer algo, quiero llamarte a algo. Dios ha puesto su Espíritu Santo en tu corazón para auxiliarte. Probá cada vez que intentes, por tus propias fuerzas, por tus propios medios, hacer algo para agradar a Dios. Probá en pedir asistencia al Espíritu Santo. Y verás que es Dios obrando en nosotros. Dejemos de luchar y vivamos en dependencia de Cristo. Hermanos, eso es el Evangelio. ¿Recuerdan cómo comencé hablando de qué? ¿Recuerdan? La unión mística. La unión con Cristo. Hermanos, estamos unidos con Él, entonces dependemos de Él. Debemos ir a Cristo para un pronto socorro. Debemos ir a Cristo para un pronto socorro. Cuento esto rápidamente, termino. Hace un tiempo conocí a un hombre, a un muchacho. Él me abrió su corazón y me contó que estaba con un pecado particular. Y este hermano o esta persona, perdón, luchaba ardientemente contra su pecado. Luchaba. Era un pecado muy, muy grande, aunque todos los pecados son iguales, pero a los ojos de todos era algo
terrible. Entonces él constantemente hablaba conmigo y me decía, Fer, estoy tomando medidas para luchar contra mi pecado. No voy ya a lugares donde antes iba, no me junto con personas que antes me juntaba, no miro cosas que antes miraba, puse toda una seguridad en mi celular, yo, wow, qué loco, wow. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Que por un tiempo perdí contacto con esta persona y cuando volví a encontrarme con esta persona, ya no luchaba. Estaba totalmente derrotado. Hermanos, eso ocurre en nuestras vidas cuando no tenemos la capacidad de reconocer que es Cristo en mí. Es Cristo en nosotros. Es Él el que ha luchado por nosotros. Es Él el que ha vencido por nosotros. Hermanos, no estoy llamando a hacer la plancha espiritualmente, no estoy llamando a eso. Pero debemos confiar en el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Debemos confiar en eso. Si estás luchando con diversos pecados en tu vida, deja de luchar y entregate a Cristo. Cuando Martín Lutero luchaba en contra de sus demonios, un padre espiritual, el cual estaba con él constantemente, le dijo, Martín, ya no luches más, encomendate a Cristo. Y cada vez que, esto lo cuenta en sus escritos Lutero, cada vez que Satanás venía a acusarlo, Martín Lutero decía, yo soy de Cristo y le pertenezco a Él. Donde Él está, yo estoy. Hermanos, las acusaciones, todo lo externo que venga a nuestra vida, fue llevado a la cruz del Calvario en Cristo. Y donde Él está, nosotros podemos estar, por gracia. Amén. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has mostrado de que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios. Estamos en la misma lista, Señor. Del judío, del gentil, somos hombres y mujeres incapaces, Señor, de buscar justicia en nosotros mismos. Sin embargo, Padre, tú has tenido tanto amor con nosotros. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Resucitaste, Señor, a tu Hijo al tercer día. Pero sobre todo, Padre, enviaste a tu Espíritu Santo para unirnos a nuestro Señor, para poner fe en nuestros corazones, para hacer esa interna, Señor, de operación, quitando el corazón externo y poniendo el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne que sigue tu ley, tu estatuto, Señor, que anda en tu Espíritu. Padre, queremos vivir, Señor, en dependencia tuya y no en jactancias de lo que nosotros podamos hacer. Señor, líbranos de una vida de religiosidad. Queremos vivir genuinamente, Señor, una vida en el Espíritu, andar en el Espíritu, como tu palabra lo dice. Gracias, Padre, porque nos permites ser parte de tu pueblo, el pueblo escogido por ti, Señor. Somos la nueva nación santa, declarados por ti, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.